El pasado viernes, como le hemos informado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2024. El funcionario comparecerá ante los legisladores el próximo 20 de septiembre para explicar la política económica del próximo año. Pero para hablar un poco más sobre esta propuesta de presupuesto, le agradecemos a Ignacio Mier, él es el coordinador de los diputados de Morena, que tome la comunicación con Milenio. Muchas gracias, diputado, por su tiempo y buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días por darme la oportunidad de estar en contacto con todo su auditorio. Gracias. Teleauditorio, para ser preciso. Muchísimas gracias, muy buen día. Igualmente, diputado. Bueno, pues más de 9 billones de pesos en el que se está contemplando la mayor partida para el desarrollo social, los programas sociales. A eso es a lo que más se apuesta en este último año también del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está viendo este presupuesto? Mire, primero que creo que la política económica de México ha sido reconocida a nivel internacional por los principales organismos multilaterales en materia económica, incluida la OCDE, y no es gratuito, no es solamente una afirmación que podemos hacer nosotros porque tenemos la responsabilidad de tener mayoría en la Cámara y gobernar al país. Las principales calificadoras también y certificadoras lo manifiestan. Somos una de las 10 economías más atractivas del mundo, tenemos una estabilidad en la moneda y estabilidad política, la inflación se está controlando, nuestra balanza comercial está en muy buenos términos y lo más importante, el nivel de consumo en México se ha incrementado como en muy pocos países y eso ha sido porque la política económica es ortodoxa, está determinada por la política monetaria del Banco de México y la política fiscal. Y si le agregamos la disciplina y la austeridad, pues ha sido una muy buena combinación. Y el combate a la corrupción, la no exención de impuestos. Eso ha permitido que se incremente el consumo, que bajen los niveles el número de pobres, 9 millones de pobres menos, lo dice Coneval, que el bienestar se haya incrementado en general en el país, que también haya sido posible que se haya detenido la precariedad del salario y que haya ganado un 20% el valor real, 22% el valor real del salario. Entonces, por esa razón, creo que es lo más adecuado destinar a dos sectores fundamentales el presupuesto, uno más de 1 billón de pesos a infraestructura, a los programas de inversión directa del gobierno de la República, porque genera una reactivación muy importante de las economías locales, incluido Monterrey, con la inversión multimillonaria en materia de agua potable, o en la zona metropolitana de Jalisco, la región de la laguna, o las inversiones en irrigación, en el caso del occidente mexicano, básicamente en Sinaloa y una parte de Nayarit, o las grandes inversiones en el sureste, y los más de 771 mil millones de pesos que se pensaba hace 5 años que iba a ser imposible poder financiar los programas sociales. Pues eso genera una derrama muy importante, reactiva las economías micro ahí en el pueblo, en las comunidades. Yo soy de un municipio pequeño en Puebla, bueno, mediano, pero siembro mis jitomates ahí en una comunidad muy pequeña, Pino Suárez, y yo lo veo, la gente que le dio empleo al carnicero, a la señora que vende las verduras, a la que ofrece comida en la calle Las Memelas. Todo eso permite que las familias tengan para comprar, tengan mejor vestidos sus familias. Entonces, creo que ha sido muy, muy adecuada la política económica y la disciplina que ha tenido el gobierno y la austeridad. Voces quienes ya están criticando que pues estos recursos se están destinando sin tomar en cuenta el techo de endeudamiento, que es hasta de 2.5 billones de pesos de deuda pública, que se está destinando muchos recursos a estas dos obras, el Tren Maya y Dos Bocas, cuando ya debería pues prácticamente haberse finalizado. Faltan pocos meses para que se inaugure una de ellas. ¿Qué dice usted, coordinador? Mire, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta antes de emitir el comentario. Mire, el déficit fiscal anda a 4.9
la sostenibilidad de la deuda se ha mantenido prácticamente en los 5 años sin requerir empréstitos que rebasen esa capacidad que tiene el Estado mexicano. Cuando nosotros llegamos a aprobar el primer presupuesto, yo como coordinador de Morena, la proporción de deuda de nuestro país con relación al Producto Interno Bruto era más del 50%, para ser preciso, era el 51%. De cada peso que producía nuestro país ya debíamos 51 centavos. Actualmente anda en el 42, 43 centavos de cada peso, o sea, disminuyó en términos reales el endeudamiento. Entonces, creo que también incluso en eso nuestros detractores están equivocados. Digo, yo lo respeto siempre, para eso es con anticipación presentarlo, pero yo creo que al final los indicadores macroeconómicos, pero los microeconómicos, los que le interesan al bolsillo de las familias mexicanas, al monedero de la señora cuando van al mercado, creo que eso es lo que habla mejor de cómo mantener la estabilidad de la economía, pero al mismo tiempo generar un incremento en el consumo y un incremento en el bienestar de las familias. Y quienes están en contra de nosotros, pues digamos que cuando llegamos al gobierno no tienen palabra o no deberían más que hacer primero una reflexión serena de en qué condiciones dejaron a nuestro país, en niveles de endeudamiento, en pobreza, en marginación, en bienestar y en la precariedad del salario. Basta decir, por ejemplo, en materia laboral, nosotros logramos el outsourcing y se incorporaron más de 3 millones de mexicanos que estaban sin ninguna seguridad social ni certeza laboral a la actividad laboral con prestaciones sociales. 3 millones sin inflación. Logramos reformar las AFORE después de que sus costos de operación y comisión estaban altísimas, y no era lo mismo cuando estaban iniciando, que deberían tener una altísima promoción, allá con las nuevas tecnologías, que sus costos de operación se redujeron. Y yo personalmente lo hablé con los dueños de las AFORES y hubo comprensión, hay que decirlo, de parte de ellos. Sí. Y lo mismo sucedió cuando se decidió incrementar en valores nominales al 80% el salario mínimo, y no generó inflación, al contrario, sí, redujo la precariedad del salario de manera significativa en un 23%. Entonces yo creo que los hechos son los que hablan. Todo lo demás, pues hay que preguntarle al pueblo de México, creo yo, con todo respeto. A manera de orientar a la audiencia, porque el presupuesto destinado a salud es menor comparado con otros presupuestos designados en esta ocasión, por ejemplo, a las obras de infraestructura. Pero salud, ¿cómo van a proteger ese rubro que es tan imperante para los mexicanos, coordinador? Sí, mira, ahí lo que se hizo fue transferir toda vez que entra en vigor, incluso ahora mismo estaba una nota, ¿no?, de las manifestaciones de la gente por este proceso de basificación en la transferencia de los sistemas estatales de salud hacia el bienestar, donde al transferirse las responsabilidades y la atención, tanto médica como clínica y demás, sí, hay un bienestar para garantizar la salud a todos los mexicanos, pues también se tienen que transferir los recursos. Entonces, si bien es cierto, baja en el sector salud, pero también porque baja la responsabilidad de atención de parte del sector salud y se pasa en bienestar. Entonces, lo que se hizo fue transferir los recursos de una dependencia a otra, porque ahora va a ser el bienestar quien va a garantizar ese derecho a la salud. Y claro, en todo proceso de transferencia, pues genera estas situaciones que estamos viviendo hoy aquí en la Ciudad de México. ¿Usted confía en que haya acuerdo con el resto de la bancada de Morena para que se apruebe? ¿Ven que pueden hacer ajustes o modificaciones al paquete? O porque falta todavía, nos decían que alrededor de 2 meses para que sea aprobado en su totalidad, pero... Sí, lo que pasa que quisimos, el proceso de planeación inició en el mes de junio. Sí. Y hoy se presentó ya el proyecto de paquete económico, que incluye primero los criterios generales de política económica, que ya los comentó
incluye la miscelánea fiscal, no va a haber cambios, no va a haber nuevos impuestos, no va a haber incremento, Sí. entonces la miscelánea fiscal no va a tener realmente mayor problema. Y después viene ley de ingresos, Sí. ¿no?, que incluye esta aprobación de ese déficit del 4.9 que usted señalaba. Y después tendremos la revisión de presupuesto, pero ya hemos ido teniendo reuniones. Sí. Yo mismo he convocado al Poder Judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, incluido el INE y el Tribunal, porque viene un proceso electoral. Ayer estuvo su presidenta, y yo creo que construyendo puentes y creando, digamos, una conciencia de la austeridad, en la que el recurso que es del pueblo de México, y no es demagogia, es la realidad, se destine para el cumplimiento del objetivo por el cual fueron creados los organismos constitucionales, y no se destine para lujos y excesos o gastos superfluos, podemos entendernos. Y ayer lo comentaba, en el caso del INE, no va a haber necesidad de hacer una consulta, entonces ellos tenían en previsión 3.500 millones de pesos para la consulta, casi 3.600. Pues esos no se van a utilizar, mejor que se vayan para fortalecer los programas sociales, o la construcción de 2 edificios, perdón, de 400 millones de pesos. Sí. También consideramos que es mejor que se destine a otra cosa, y los edificios pueden esperar porque además no los terminarían y estamos en medio del proceso electoral. Pues Ignacio Mier, estamos atentos a este proceso del análisis de lo que ocurre en la Cámara de Diputados con el presupuesto. Muy amable, coordinador de diputados de Morena. Gracias por su tiempo para Milenio. No, hombre, al contrario, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy bonito día y a todo el auditorio. Gracias, diputado. Buenos días.